Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. A esta hora me encuentro con el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, quien ha llevado pues esta discusión de la reforma a la salud. Así que, representante, gracias por estar hoy aquí en mi canal. Paula, un saludo para ti y un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, representante, antes de irnos a hablar sobre lo que falta, sobre las preocupaciones en los cambios de nuestro sistema de salud, yo quiero preguntarle de lo que ya se ha aprobado, que es un gran porcentaje de la reforma a la salud. ¿Qué debemos saber los colombianos? ¿Cuáles serán esos cambios que de pronto para usted son importantes que se deben conocer? Pues Paula, efectivamente ya se ha avanzado prácticamente en la mitad de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Lo que pasa es que la próxima semana vamos a tener discusión del presupuesto, no se va a poder discutir la reforma y siento yo que los partidos que están acompañando al gobierno le van a pedir a este que no la vote justo en la semana de elecciones porque saben que eso los puede terminar afectando. Entonces seguramente van a tratar de votar esto es después del 29 de octubre. Dicho eso, pues se ha tratado, o mejor dicho, el presidente de la corporación lo que ha tratado de hacer es de evitar poner en discusión los artículos más polémicos, los artículos donde hay más pues, diferencias, donde va a haber más debate, que son, por ejemplo, el artículo número 10, que es el que está relacionado con los centros de atención primaria en salud, el artículo número 49, que es el que está relacionado con las funciones de las OIPS y futuras gestoras de salud y vida, el artículo 70, el artículo 69, el artículo 131, que son los que están relacionados con los esquemas de compra, con cómo se va a comprar, porque el gobierno nacional dice que no quiere que haya nuevos contratos, sino solamente lo que ellos denominan unos acuerdos de voluntades, que a ciencia cierta no se sabe quién los va a suscribir. Pero bueno, dicho eso, ¿qué se ha aprobado hasta el momento? Hay algunos artículos que son principalmente enunciación de principios, enunciación de deseos, pero hay otros que nos parece que sí se aprobaron. No se aprobó el artículo 60, pero se aprobaron todos los que están relacionados con el artículo 60, que es lo de la unidad, o mejor dicho, los fondos de la ADRES, o mejor dicho, el fondo único se denomina el artículo 60, un fondo único de salud, y que nosotros consideramos que es un retroceso respecto a lo que tenemos ahora, porque van a fragmentar los recursos de la salud. De hecho, en el artículo 63, nosotros consideramos que en cierta manera, afectar la ley orgánica de presupuesto, tenía que votarse con mayorías calificadas, no se votó con mayorías calificadas y por eso obviamente vamos a acudir a la Corte Constitucional. Pero en ese artículo, por ejemplo, que ahí se habla de manera residual prácticamente de una serie de recursos que van a dar para pagar licencias de maternidad y paternidad, para pagar las atenciones de mediana y alta complejidad, para pagar a los tratamientos de las personas que tienen enfermedades huérfanas, enfermedades raras, enfermedades en general de alto costo y algo que nos pareció muy grave y que en cierta forma materializa lo que quiere el ministro Jaramillo, es que en la práctica van a acabar con el SOAT, sin que nos digan cómo van a financiar pues esas atenciones que hoy se pagan por medio del seguro, que por cuenta de la improvisación que ya tuvieron a fines del año pasado con la tarifa diferencial, se abrió un hueco de 850.000 millones de pesos, según reconoce el propio ministro, para el próximo año. Ahí nos están diciendo que pues otras fuentes supuestamente van a tener que pagar todo eso sin que nos aclaren cómo lo van a hacer. Entonces, ese, por ejemplo, es un Sí, artículo digamos, que sí. representante, eso, bueno, eso que usted nos explica, pero eso cómo va a afectar a un ciudadano que hoy está con su EPS, que está ya sea en el régimen contributivo o subsidiado, ¿qué puede llegar a pasar? Y me preocupa cuál sea su respuesta porque usted ha venido desde ya hace varios meses advirtiendo, denunciando cosas que a la final terminan convirtiéndose en una realidad como lo que usted menciona del SOAT. Sí, entonces varias cosas. Yo creo que ya la gente con el tema del SOAT actualmente puede verse afectado porque hay clínicas y hospitales que puede hacer que estén tratando de evitar atender a ese tipo de pacientes porque saben que la ADRES hoy no les está pagando. Llevan 10 meses esas clínicas y hospitales que atienden ese tipo de situaciones sin que la ADRES les haya permitido ni siquiera radicar las facturas. Entonces, esa es una afectación puntual, que lleguen donde una clínica y digan, no, yo la verdad ya no estoy atendiendo ese tipo de situaciones o de circunstancias porque la ADRES no me paga. Eso puede hacerse más grave obviamente con la reforma, pero ya está Eso ya sucediendo. es un hecho hoy.
Eso ya está sucediendo efectivamente y como te digo, yo conozco 2 casos de clínicas por lo menos, ellas no me han dicho que hayan frenado las atenciones, me han dicho que otras sí lo están haciendo, pero que tienen una problemática grande porque sencillamente no les han permitido ni siquiera radicar. Una de ellas hace 3 meses me hablaba de que tenían un problema de cartera de 1.500 millones de pesos en ese momento y que habían dejado de facturar porque pues si facturaban iban a tener que pagar impuestos y ellos pues lo que estaban tratando de evitar, impuestos pues, de recursos que no necesariamente iban a recibir en el corto plazo. Entonces, esa es una problemática, pero aquí obviamente hay que ver la reforma de manera pues integral. Ellos tratan de decir que están aprobando una serie de artículos que consideran que no son tan sensibles, pero lo cierto es que todos están interrelacionados y además hay que decir que los ponentes tristemente no lograron armonizar el texto que había salido de la comisión y entonces tú vas a ver que está lleno de contradicciones. Pero ¿en qué se va a afectar a la gente puntualmente? Hoy por hoy tú tienes tu EPS y tú llamas a tu EPS y ella te define la ruta de atención a lo largo de todo el sistema de salud. Si tú necesitas una cita determinada, ellos te dicen a dónde tienes que ir. Ya no va a ser la EPS en principio, según lo que ellos están definiendo, sino que va a ser Digamos, un yo centro puedo de ser, atención primaria. pongamos un ¿Cómo? ejemplo, yo soy una paciente oncológica, estoy afiliada en una EPS del régimen contributivo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Pues ahora básicamente lo que ellos han definido es que la puerta de entrada al sistema van a ser los denominados centros de atención primaria en salud. Entonces ya no es una EPS a la que debes llamar, sino que tienes que ir al centro de atención primaria en salud, que además, una cosa, hoy por hoy, si tú te cambias de lugar, de residencia, si tú viajas, por ejemplo, y no tienes una urgencia, pero tienes necesidad de una atención médica, etcétera, etcétera, tú llamas por teléfono a tu EPS y existe la portabilidad y tienes facilidades para ir a algún centro de atención. Aquí, en teoría, como el centro de atención primaria es el lugar de acceso al sistema, tú tienes que, si estás en Bogotá y te cambias a Medellín, tienes que ir a un centro de atención y decir, oiga, mire, me cambié de residencia, este va a ser mi nuevo centro de atención. Y en teoría, ellos son los que te van a ir guiando a lo largo de todo el sistema. Y ahí es donde yo considero que hay un problema grande. Y es que el gobierno parece y los ponentes parecen desconocer las limitaciones que tienen. Yo te voy a hablar, por ejemplo, del caso de Bogotá. Sí. Bogotá, teniendo uno de los mayores presupuestos para temas de salud, que tiene una red pública relativamente organizada, obviamente con oportunidades de mejora, pues yo no me imagino a los centros de atención primaria, por ejemplo, teniendo que encargar de todos esos temas. Yo considero que hoy, de manera heroica, muchos de esos funcionarios tratan de garantizar una buena prestación de salud, pero no me los imagino teniendo que hacerse cargo de las licencias y de maternidad y de maternidad. No me los imagino teniendo que hacer una caracterización de la población, que es lo que está diciendo el texto de ley en el artículo 10 puntualmente. Entonces, son un montón de funciones que yo creo que hoy no tienen la capacidad de hacerlo. Un Expliquemos, artículo... representante, en ese punto me parece importante que expliquemos que las EPS no solo se dedican a gestionar las citas, porque es lo que es el primer contacto que tiene el usuario con la EPS, pero expliquemos qué otras funciones tienen estas entidades y que tendrían que pasar a hacer, ahora los centros tendrían que hacer todas esas funciones o no sé qué entidades pasarían a hacerlas. Así es, no. Entonces, esa es otra de las grandes preocupaciones que se tienen, que incluso nos acompañan esas preocupaciones partidos que no son de la oposición, como el Verde Oxígeno, como el Nuevo Liberalismo, como Dignidad, incluso varios miembros del Partido Verde. Y es el tema de la transición, porque efectivamente las EPS, pues hoy son, en cierta manera, la cara visible del sistema. Y si tú tienes algún inconveniente, y en cierta manera, como son la cara visible, es que también, en cierta forma, hay personas que le tienen tantas críticas a su forma de funcionar. Sin embargo, tú has visto que 7 de cada 10 colombianos, prácticamente en todas las encuestas, a pesar de que todos queremos que mejoren el sistema, no quieren que se acaben las EPS. Pero entonces, ¿qué más hacen además de eso? Ellos hacen un ejercicio de auditorías. Ellos son los que están encargados de revisar que efectivamente se estén prestando las atenciones que se requiere para parte de los pacientes, que se le entreguen los medicamentos que se requieren, pues están encargados de todas las operaciones de carácter logístico, etcétera, etcétera. Y obviamente eso lo va a tener que asumir alguna otra entidad con este nuevo esquema del gobierno. ¿Cuáles son esas entidades que deberían asumirlo? Uno,
ya te lo mencioné, que son los centros de atención primaria en salud. El texto de reforma plantea que pueden ser públicos, privados o mixtos. Después está el tema de las secretarías de salud municipales y departamentales. Hoy quienes organizan las redes de prestación, quienes dicen a qué clínicas te mandan, etcétera, etcétera, son las EPS. Lo que quiere el gobierno nacional es que sean, y ahí obviamente están metiendo un elemento de politización muy riesgoso, y ahí hay otra afectación directa a los pacientes, quieren que sean los alcaldes y los gobernadores, con todo lo riesgoso que eso es aquí en este país. Después está el Ministerio de Salud y Protección Social, y después está la ADRES, que es la Entonces, administradora de los estas recursos de salud. funciones, a ver, para que vayamos dejando claro, entonces estas funciones que tiene la CPS se van a distribuir entre todas estas entidades. Entonces está la entidad regional, está el centro y está el Ministerio de Salud, está el centro de Y atención. así es. Y la ADRES, que es esta otra entidad, que es como, esa ya existe el día de hoy, que es una tesorería, que es la que maneja los recursos de la salud, pero básicamente las EPS hacen todas las tareas, hacen todas las auditorías y le dicen, mire, ADRES, por favor, páguele a esta clínica o a este hospital porque nos prestó estos servicios, ya los verificamos, ya los auditamos y efectivamente fueron prestados. Entonces, son todas esas entidades las que en teoría, en cuestión de 2 años, van a tener que construir las capacidades técnicas y administrativas que las EPS han construido en los últimos 30 años. Nos van a decir de parte del gobierno, de parte de los ponentes, que las EPS no desaparecen. Y efectivamente hay un artículo, yo lo mencionaba antes, que es el artículo 49 del texto para segundo debate, que contiene una serie de funciones para lo que van a ser las gestoras de salud y vida. Se supone que se plantea la posibilidad de que las EPS se transformen en estos 2 años en gestoras de salud y vida. ¿Cuál es el problema, Paula? Y es que las EPS o las futuras gestoras, si no son capaces, o mejor dicho, si no se les permite hacer la contratación de la red, no van a poder cumplir con esas funciones que supuestamente les asigna ese artículo 49, porque pues van a tener que asumir una serie de responsabilidades sin los instrumentos, sin las formas de poderlas cumplir. Entonces, en ese sentido, yo he hablado con varias de ellas y me han dicho que si no les dan esa posibilidad de contratar la red, pues ellos no van a poder entrar y pues ahí tendría que asumir el Estado a través de distintas formas todas las funciones. Pero además otra cosa que, por ejemplo, lo que se ha denominado acuerdos fundamentales, que es como una agrupación de la Academia Nacional de Medicina, de distintas sociedades científicas, han manifestado como una gran preocupación y que nosotros también consideramos que es bastante confuso, y es que se sobrelapan muchas de las funciones. Entonces tú revisas y la ADRES hace una cosa, pero también la harían las gestoras. Pero entonces las gestoras tienen otras funciones, pero también lo tienen a cargo los centros de atención primaria en salud, y lo mismo sucede con alcaldías y gobernaciones. Eso nos parece que es muy complicado, y cuando tú diluyes responsabilidades, pues al final nadie termina siendo responsable de nada. Pero volviendo, que yo creo que es lo más sensible, lo más importante es cómo afecta esto a los pacientes, cómo afecta esto a los usuarios. Entonces te decía, hoy, afortunadamente, no tenemos un riesgo de politización, por ejemplo, en la conformación de las redes. Hay problemas, sin duda alguna, y efectivamente ha habido algunas EPS que han hecho las cosas mal, han abusado de la posición dominante, etcétera, etcétera, y pudiendo atender, por ejemplo, a alguien en Cúcuta, lo mandan a Bucaramanga porque tienen allá un centro de atención más cercano a ellos. Eso ha sucedido y eso obviamente hay que rechazarlo, y la idea es que eso se resolviera, pero la forma de resolverlo a nuestro juicio no es llevándonos a un esquema estatizado donde sean los alcaldes y los gobernadores que de manera discrecional puedan definir qué clínicas van a estar en esas redes. Tú has visto además lo que ha pasado en este país, que es lo que yo les he dicho mucho a los miembros del gobierno y a los coordinadores ponentes, que sí, ellos un poco nos tratan de librar de los males de la CPS, que vuelvo a insistir, hay unas malas que deben salir y hay otras que son muy buenas y deberían quedarse, pero no se hacen cargo de los riesgos en los que nos están dejando al politizar la salud de los colombianos. Y ese es otro riesgo que se nos avecina a todos. Claro, es decir, al volverlo público, no quiere decir que el sistema vaya a mejorar y que los recursos pues se vayan a destinar de una mejor forma. Exacto, o sea, yo no, a ver, yo no creo que todo lo público sea malo. Yo reconozco entidades públicas que funcionan muy bien, reconozco personas que están en lo público, independientemente de su partido político, que hacen una labor heroica, a veces con pocos recursos, con pocas capacidades, y que tienen una gran vocación de servicio, pero no siempre es así. Y lamentablemente aquí en Colombia hemos visto cómo se han robado la plata de la salud, por ejemplo, los carteles de la hemofilia, etcétera, etcétera, se han robado la plata de la alimentación de los niños con el ICBF, etcétera, etcétera. Entonces,
esta reforma no va a cambiar las prácticas políticas en el país. Y en ese sentido, yo lo que veo es que los ponentes y el gobierno están desconociendo la realidad política de Colombia, donde tristemente los alcaldes y gobernadores, pues yo me imagino ya el caso, entonces le van a decir a una clínica, oiga, venga, ¿usted quiere entrar a la red de prestación de este departamento? ¿Cómo vamos ahí? Le van a decir, ¿entiendes? Y entonces va a ser un tema muy complejo. Yo no digo que el sistema actualmente sea perfecto, pero pues la idea era perfeccionar lo que hoy tenemos y no ponernos en estos niveles de riesgo tan altos en un país con tanta corrupción estatal como lo tiene Colombia. Entonces, por eso yo le he pedido a ellos que sean muy cuidadosos, pero lamentablemente ellos están un poco cegados Sí. por esa idea de que lo público necesariamente es más transparente y va a garantizar más recursos. Entonces están estos dos temas, ya vamos avanzando. Está el tema de la administración por parte de los alcaldes, gobernadores, la administración de los recursos del sistema de salud, y están los centros primarios de atención que van a pasar a ser como esa distribución de las diferentes citas Sí. médicas. Y ahí yo quiero preguntar algo que tiene muchísima demanda en el país y me imagino que en el mundo, y es el tema de los medicamentos, porque actualmente las EPS tienen todo un plan logístico para lograr entregar los medicamentos pues que requiere cada uno de los afiliados a diferentes entidades, y eso es todo un proceso gigante, ¿no? Entonces hay las EPS contratan a unas compañías gigantescas de logística. ¿Qué pasaría ahí con eso? Esa es una de las grandes preocupaciones y precisamente lo que ha sucedido durante todos los debates es que los denominados gestores farmacéuticos pues consideran que no tienen un rol claro dentro del nuevo esquema y lo han manifestado, los ponentes han tratado ahí de poner algunos artículos donde ellos queden por lo menos ligeramente mencionados, no queda claro quién va a contratar con ellos, quién les va a pagar. De hecho, pues hablando con algunos de ellos, le pedían a varios de los congresistas que ojalá introdujeran un parágrafo en el artículo 20 donde quedara claro que eventualmente la ADRES también les podría pagar a ellos, porque no está, a mi juicio, bien armado ese sistema alternativo que ellos nos están planteando. Y obviamente, esos son unos actores fundamentales, como tú los mencionas, que hoy se relacionan muy estrechamente con la CPS y desapareciendo la CPS o siendo removidas muchas de sus funciones, ellos tendrían que o actuar con las alcaldías y gobernaciones o con los centros de atención primaria en salud o con el ministerio, con la ADRES, pero eso no queda claro. Un poco para ser más preciso, yo lo que digo es, a propósito de alcaldes y gobernadores, van a ser ellos los que definan, porque un poco lo que dice el gobierno es que no van a manejar los recursos, pero sí van a definir a quién le van a llegar los recursos. Es un poco como esa distinción y esa precisión, porque lo que ellos van a decir constantemente es que no van a manejar los recursos de la salud, no, pero sí van a manejar a quién le van a llegar, sí van a definir temas muy importantes y que no necesariamente van a estar regidos por decisiones técnicas, sino posiblemente por amiguismos y por otro tipo de cosas complicadas. Mira, y un último tema que yo creo que es muy importante, que yo he insistido mucho en eso, y hay un experto en temas de salud que ha insistido mucho en eso, es el doctor Ramón Abel Castaño. Aquí otra vez, cómo afecta la reforma a la gente, y es el tema del esquema de compra. Hoy por hoy las EPS tienen contratos con las clínicas, con los hospitales y definen distintas modalidades de compra, etcétera, etcétera, y ellos suscriben los contratos. Ellos hoy hacen la auditoría. A la EPS le interesa hacer las auditorías, le interesa que efectivamente pueda revisar que se prestó esa atención, que esa atención sí se requiriera, porque a veces lamentablemente pues hay un riesgo de utilización de frecuencia de uso, por ejemplo, que se hagan más atenciones de las que se requerían o unos medicamentos que no se necesitaban eso, sino que había otros que podían resolver las cosas y no eran tan costosos, etcétera, etcétera. Entonces, las EPS hacen ese ejercicio acompañando desde antes, durante y después de la atención. Entonces, lo que dice el gobierno es que los contratos para ellos son una barrera de entrada al sistema. Entonces ellos no quieren que haya contratos. Y entonces uno le dice, bueno, y si no va a haber contratos, ¿qué va a suceder? Entonces ellos hablan de unos supuestos acuerdos de voluntades, que es el artículo 131. Y ahí les preguntamos explícitamente a los ponentes quién iba a suscribir los acuerdos de voluntades y no pudieron ponerse de acuerdo. Unos nos decían que el ministerio, otros nos decían que la ADRES, el ministerio no lo tenía claro. Después hablaba de que supuestamente iba a haber como unos
no pueden ser contratos porque ellos dicen que no va a haber contratos, pero unas tipologías de acuerdos de voluntades, etcétera, etcétera, y no hay claridad. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo siento que con esto, en cierta manera, se va a replicar a nivel de todo el sistema lo que hoy sucede con la ADRES y el pago de las reclamaciones de los accidentes derivados de vehículos fantasmas, los vehículos fantasmas que son los que te pegan, por ejemplo, y tú estás caminando y se dan a la fuga, o los vehículos que no tienen SOAT. Hoy, cualquier clínica puede llegar ante la ADRES y decir, mire, yo atendí a Paula Bolívar, que fue golpeada por un vehículo que se dio a la fuga, llegó a mi clínica y yo la atendí. Y la ADRES tiene que hacer toda esa verificación. Son cerca de 50.000 facturas al mes, Paula, y están teniendo serios problemas. Yo demostré cómo pasaron del año pasado a este año de 56.000 a solo 5. Entonces, es un esquema muy complicado que además abre una gran puerta para la corrupción. Y ahí, por ejemplo, lo que dice el doctor Ramón Abel es que como no va a haber controles o va a haber solamente controles posteriores, los recursos de la salud se van a agotar anticipadamente. Se va a desbordar el gasto en salud y con eso, pues obviamente vamos a volver a lo que antes se denominaban los septiembres negros con el Instituto de Seguros Sociales. Es cuando se acababan los recursos y ¿qué sucedía? Pues entonces empezaban a hacerse filas interminables en los centros de atención, los centros colapsaban y obviamente pues eso es muy complicado. Mira, otro tema que nos parece preocupante y que yo se lo he insistido mucho al gobierno con algo que ya se aprobó. Hoy por hoy tú tienes o las CPS tienen un monto fijo, que es la UPC, la unidad de pago por capitación. Y con eso, supuestamente, que es la prima del sistema de aseguramiento en salud, ellos tienen que garantizar la atención en términos generales para todos los colombianos o para todos sus afiliados, para todas sus enfermedades, salvo unas que están contempladas en lo que se denomina presupuestos máximos, que el gobierno también le da unos montos determinados. Pero aquí están planteando que esos recursos los van a fragmentar. Y entonces, ¿qué sucedía? Tú, a todo lo largo de tu ruta de atención, esos recursos deberían estar garantizando tu atención. Pero aquí fragmentan los recursos, Paula, porque entonces los centros de atención primaria que mencionamos no van a tener una cápita, sino que van a recibir unos montos fijos determinados que se denomina un subsidio a la oferta. Entonces, después te llevan a ti un centro de alta o mediana complejidad. Y ahí se supone que sí va a haber una UPC, que es rarísima, nadie la entiende bien de las personas que es otra unidad de pago por capitación. Y después yo les pregunté qué va a pasar con las personas que tienen enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Entonces el director de la ADRES me dijo, no, vamos a crear otro fondo, pero eso no está contenido en el texto y no fue aprobado en los artículos que se aprobaron. Entonces ese es otro riesgo que yo siento que existe, sobre todo cuando el mismo ministro reconoció que para el próximo año están desfinanciando presupuestos máximos. Y presupuestos máximos, por ejemplo, son los que garantizan el día de hoy pago de pañales para muchas personas. Son los que garantizan el pago del 40% de los medicamentos de enfermedades raras y enfermedades huérfanas. Entonces, por ejemplo, para todas esas personas yo no veo que el gobierno tenga claridad de cómo lo va a hacer. Mira, yo un poco uno de los esquemas modélicos para el gobierno nacional y su reforma a la salud es el esquema que tienen en Cataluña. Se han demorado 30 años en construirlo. Y conozco un amigo que está relacionado con los temas de salud, que viajó hace poco, regresó hace unas 2 semanas de Cataluña, y me decía que, por ejemplo, ellos tienen un muy mal tratamiento para los pacientes crónicos, que es uno de los grandes logros que tiene el sistema de salud colombiano. O sea, el tratamiento que tenemos con los escasos recursos para los pacientes crónicos de verdad es algo ejemplar en el mundo entero. Yo no digo que nuestro sistema sea el mejor del mundo, pero yo creo que tiene cosas muy positivas, tiene otras por mejorar, el tema, por ejemplo, de la atención en las zonas rurales y dispersas. Pero con esto, a nuestro juicio, están poniendo en riesgo esos programas que pues personas que hoy necesitan esas atenciones pues se verían complicadas. Entonces eso también nos parece muy preocupante. Otro tema sensible, hoy por hoy, si a alguien no le prestan la atención, va y pone una tutela. Le hemos tratado de decir al gobierno nacional que nos diga entre quién van a poner las tutelas los ciudadanos y ellos nos dicen, no, es que aquí no va a haber problemas de tutelas, las atenciones van a ser oportunas, etcétera, etcétera. Entonces tampoco hay claridad de quién le va a responder a los ciudadanos. Mira, yo hice una denuncia hace poco a propósito del tema de escasez de medicamentos para tuberculosis resistente en el país. El gobierno se durmió, no compró oportunamente los medicamentos y hasta hace 2 semanas había déficit, no había medicamentos de tuberculosis resistente en Colombia. Y sale el ministerio a decir, no, sí existen, a pesar de que me había dado respuestas a mí. Yo tengo los textos del ministerio, respuestas a derechos de petición que me decían que no existían. Y ellos salen olímpicamente a decir que sí había medicamentos cuando no había, era falso. Entonces, ese es el temor que uno tiene, que entonces va a haber problemas de atención. Y ahí rápido, representante, antes de cerrar, porque el tema es bien extenso,
Y ahí qué papel también va a jugar el INVIMA. Y se lo pregunto porque hablar con el INVIMA ha sido imposible. Todo el tema de los registros sanitarios, las alertas, una entidad sanitaria como esta pues, que funcionaba bien a pesar de que es muy, muy pequeña, ¿qué papel va a jugar ahí? Pues mira, Paula, se supone que en el articulado hay un par de artículos que están relacionados con el INVIMA. Hay uno que habla de una transformación radical del INVIMA, pero yo le decía al gobierno nacional precisamente que no necesitan la reforma para hacer esa transformación y que obras son amores y no buenas razones. Llevamos año y 3 meses prácticamente y el presidente de la República no ha nombrado en propiedad director del INVIMA. Entonces, si ellos quieren efectivamente transformar, mejorar, hacer que sea más eficiente el INVIMA, deberían empezar por nombrar a alguien en propiedad que asuma la responsabilidad de las acciones de transformación que se necesitan con o sin reforma. Después, hay otro tema que ellos plantean en la reforma que es de las cosas que uno podría considerar que son interesantes y es agilizar ciertos procesos, porque hoy tú tienes que traducir al castellano muchísimos documentos que realmente en otros lugares no se requiere traducir para que puedan ser autorizados o se les pueda dar las licencias. Entonces, eso estaba previsto, pero creo que al final le estaban metiendo unos elementos, no sé al final en qué quedó, porque eso no se ha aprobado en el texto, pero le metieron un montón de cosas que al final creo que estaban arruinando ese artículo, que era de las pocas cosas buenas que siento yo que podía tener el texto de reforma. Pero entonces, siento que más allá de lo que digan en la reforma, el gobierno debería es asumir la responsabilidad del día de hoy. La reforma, si se aprueba, va a terminar siendo aprobada el próximo año, va a quedar sujeta a un proceso de demandas en la Corte Constitucional. Y entre tanto, el gobierno entonces no va a hacer nada con el INVIMA. Van a ser 2 años desperdiciados. Entonces, eso es un poco el llamado de atención que yo le hago al gobierno a propósito de un tema tan sensible para los colombianos como es esa entidad que está a cargo, por ejemplo, del trámite de todas esas licencias de renovación de nuevos productos, etcétera, etcétera, y que hoy están frenados. Y como tú bien señalas, pues no contestan, no hacen, no dicen, no hay claridad. Llevamos ya 2 directores encargados, seguramente ya se le va a acabar prontamente el máximo número de encargos a la directora actual y el gobierno parece no dar nada. El presidente hace unos días estaba, no me acuerdo en qué lugar del país, diciendo que supuestamente hay que transformar radicalmente el INVIMA y no nombra a nadie en propiedad. Eso yo creo que pues contradice, los hechos contradicen el discurso tanto de la reforma como del presidente. Bueno, pues representante Andrés Forero del Centro Democrático, muchas gracias por estar aquí en este canal, por explicarnos un poco más detallado, más escalonado este tema de la reforma a la salud y pues bueno,